Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy vamos a hablar de un tema interesante porque en esta España nuestra, en la cual la crisis está profundizándose a consecuencia de la pandemia, pues tenemos noticias importantes y noticias interesantes, teniendo en cuenta que una comunidad autónoma, la comunidad andaluza, nos ha presentado después de 2 años de gobierno por segunda vez un superávit, cosa complicada en una situación como la que estamos viviendo. Y ese superávit se produce por segundo año consecutivo después de haber elaborado 3 presupuestos y después de haber estado durante años en la cola de todas las estadísticas económicas. El culpable de esta situación no es nada más y nada menos que Juan Bravo Baena, el actual consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, con el que hoy vamos a tener el placer de hablar, el placer de charlar y que nos cuente esa fórmula secreta para conseguir ese superávit en una región que durante 37 años de gobierno socialista pues no sabía cómo salir para adelante, estaba llena de corrupción y por otro lado sus habitantes estaban desesperanzados, desilusionados, pero parece que ahora desde hace 2 años las cosas cambian y que el señor Juan Bravo Baena pues nos tendrá que explicar cómo, de qué manera y por qué ha conseguido estos logros y por otra parte nos explicará también cómo Andalucía sale de algo que se llama Fondo de Liquidez Autonómica, es decir, un fondo establecido por el Estado para que las comunidades autónomas se puedan financiar y después de haber conseguido un determinado nivel de recuperación del déficit, Andalucía podrá salir a los mercados, para lo cual además se crea una empresa de captación de inversiones que dará lugar a que Andalucía prospere. Buenas noches, consejero, y buenas noches a nuestros tertulianos Miguel Ángel Paniagua, José Vicente Mari y Alicia García, con los cuales ya conocen quiénes son y que son nuestros tertulianos habituales. Y consejero, en 2 años, 3 presupuestos y 2 superávit. ¿Cómo consigue eso? Bueno, en primer lugar, buenas noches y gracias por invitarme y por permitirme participar con vosotros en esta tertulia económica que creo que aporta mucho y que intentamos seguir en la medida de lo posible. Bueno, pues lo primero es contar a la gente dónde veníamos, como bien decís. Y la primera cuestión es que la gente tiene que saber que en el año 2018 Andalucía, que en ese momento el presupuesto lo hizo la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que se marchó a mitad de año, pero que fue su presupuesto y la mitad su ejecución, pues dejaron la única comunidad autónoma de España, la única, que no cumplió ninguna de las 3 reglas que tiene que cumplir un presupuesto. La regla de deuda, la regla de gasto y la regla de déficit. Aquí no se cumplió ninguna. Y nosotros cuando llegamos teníamos que intentar hacer justo lo contrario, ¿no? Porque si algo nos caracterizamos es por hacer una buena gestión del dinero público. Y ahí conseguimos en el año 19, como bien decís, ser la comunidad autónoma de régimen general que cumplía con los 3, con el déficit, con la deuda y con el gasto. Y eso no es mérito de este consejero, como os podéis imaginar, ni muchísimo menos, porque al final un presupuesto, como saben todos los que están aquí, todos los que nos escuchan, lo hace el conjunto de consejerías con su compromiso y con ese compromiso. Y es verdad que mucha gente nos plantea, oye, pero no solamente habéis cumplido, sino es que además habéis hecho la mayor rebaja de impuestos que jamás se ha hecho en Andalucía. Y sin embargo habéis recaudado más. Para que se haga una idea, bajando impuestos, hemos recaudado más. Consejero, disculpe, se han bajado los impuestos de sociedades, de sucesiones y se ha posibilitado el hecho de que vivir en Andalucía no sea caro para el bolsillo, ¿no? Sí, se ha bajado exactamente en el impuesto de la renta, que es lo que afecta a las personas, sucesiones y donaciones, que era una promesa, y además con un planteamiento. Fijaros, el presidente de la Junta de Andalucía, cuando nos planteó la rebaja de impuestos, me dijo, ¿cuánto gana alguien, o sea, cuánto paga de impuestos alguien en Andalucía que gane 18.000 euros? O sea, una renta muy moderada, ¿no? Éramos la 4ª comunidad autónoma en la que un señor que ganaba 18.000 euros más pagaba. Alguien con 18.000. Y me dijo, consejero, conviértelo en que seamos la 4ª comunidad autónoma en la que el que gana 18.000 euros sea la 4ª que menos paga. Y ahí fuimos. Por eso hicimos la rebaja más rápida en las rentas más bajas para que realmente los que más necesitan esa rebaja impositiva puedan tener disponible para crédito. Y por eso se hizo. Y permitió pues, que esta comunidad hayamos abandonado lo que se denominaba el infierno fiscal, porque era verdad. Aquí se pagaba más impuestos por todo. Por la renta, por sucesiones y donaciones, por patrimonio. Y yo creo que ese era un gran objetivo que estamos cumpliendo, que creo que es importante, porque cuando la gente ve que los gobiernos cumplen, se genera confianza, que es lo realmente importante.
Miguel Ángel, José Vicente o Alicia, ¿tenéis alguna cuestión, algún comentario con respecto a lo que ha dicho el consejero? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir, antes que nada, es que los que no somos andaluces y observábamos Andalucía desde fuera en los últimos años, pues es que nos daba la impresión de una comunidad autónoma apesadumbrada, de una comunidad autónoma que había perdido el brillo que tuvo en los años 80, que seguramente que en aquella etapa pues era una comunidad dinámica, una comunidad optimista, ¿no? Pero que desde hacía ya tiempo pues observamos eso, ¿no? Un poco de desilusión, cansancio, desorientación también generalizada, aparte de toda la mochila de escándalos de corrupción que eran noticia, primera noticia en todos los telediarios. Y el gobierno del cambio, con gente como Juan Manuel Moreno como presidente y Juan Bravo en la Consejería de Hacienda y los demás compañeros, lo que ha supuesto en estos 2 años, yo creo que lo esencial, lo principal que ha supuesto en estos 2 años es cambiar el chip y devolver a los andaluces la confianza en sus potencialidades, en su capacidad para hacer cosas. Es como abrir la ventana por la mañana y pegar una bocanada de aire fresco. Eso yo creo que es lo que ha supuesto estos 2 años de gobierno del cambio, ¿no? Y lo habrán observado los que nos ven, los que nos escuchan en la primera intervención de Juan, ¿no? O sea, esa manera desbordante, ilusionada con lo que hace, pues genera que lo que hace salga bien y que haga muchas cosas. Aprobar 3 presupuestos en un año no es nada fácil y Juan Bravo lo hizo. Y además con una particularidad, que en este caso ha permitido enmiendas de los partidos de la oposición, cosa que eso en Andalucía anteriormente era impensable. Miguel Ángel Paniagua o Alicia, ¿queréis comentar o preguntar algo al consejero? Sí, queremos. Bueno, yo he sido compañero de él en el Congreso y sé de su talante, su forma de actuar. Entonces, cuando me dices que ha aceptado enmiendas de otros partidos, me lo creo porque he puesto a trabajar y le he admirado allí cuando le teníamos de compañero en el Congreso. Hablabas, Juan, del tema de los impuestos, de la rebaja de impuestos, de los compromisos, pero hay o de situar Andalucía en las comunidades que menos, o salir de ese infierno fiscal, ¿no? Pero salir de ese infierno fiscal está generando unas ciertas envidias en otras comunidades que no son capaces de gestionar adecuadamente los impuestos y que están asfixiando a sus conciudadanos con impuestos de todo tipo. En algunas comunidades es que tienen incluso, yo creo que hasta 8 impuestos que en otras comunidades no tienen, ¿no? Entonces, quería saber un poco cómo ves tú esta situación o esta incluso posibilidad que hay de que el gobierno legisle para intentar que aquellas comunidades que tenéis una forma de gestionar los impuestos adecuada como es la vuestra, os lo capen y no os dejen maniobrar al final para beneficiar a aquellas que están friendo impuestos a sus ciudadanos, ¿no? O sea que Miguel Ángel Paniagua le preguntas en definitiva si tiene miedo a que Esquerra Republicana y Rufián, que por cierto es de origen andaluz, va a hacer pupa Andalucía ahora que está levantando un poco la cabeza porque tiene el impuesto de sucesiones de la renta y de sociedades un poco más bajo, ¿no? Consejero, si quiere contestar. Pues sí, yo creo que hay que contar a la gente para que entienda estas políticas. Primero, nosotros con esta rebaja de impuestos, en renta solamente, hemos ganado 119.000 contribuyentes. Se dice pronto, 119.000. Y en recaudación se ha incrementado en 650 millones de euros. En este caso, Miguel Ángel, como tú bien planteabas, hay gente que piensa que esto es de derechas o de izquierdas. Y yo digo que también es falso, porque Portugal no está gobernado por el centro derecha. Y sin embargo, baja impuestos. Con lo cual esto va, bajo mi modesto punto de ver, de buenos o malos gestores. Fijaros, nosotros nada más llegar, lo primero que hicimos fue pagar una sentencia de 240 millones de euros. Tanto como si cada andaluz hubiera cogido 25 euros y los hubiera tirado por la ventana. Una familia de 5, pues 125 euros que hubiera tirado. Porque eso no aporta riqueza, ni más sanidad, ni más política social, ni más educación. O, por ejemplo, yo cuando llegué, que ya lo he contado alguna vez, me encontré, Eugenio,
que en la consejería yo me iba tarde y llegaba pronto, sobre todo al principio que tenía pues, necesidad de ponerme al día. Y veía que cuando me iba en un edificio que trabajamos 2.000 personas, estaban encendidas las luces y cuando volvía por la mañana seguían encendidas las luces. Cuando llevaba un mes pregunté, oiga, ¿aquí cuándo se apagan las luces? ¿Sabéis cuál fue la respuesta? Nunca. Y cuando me vieron un poco alterado de no entenderlo, me dijeron, así lleva como mínimo 10 años. Yo les pregunto a los que nos están escuchando si hay alguien en su empresa o en su casa que haya una luz que lleve 10 años encendida. Eso es no respetar el dinero público. Y entonces eso obliga, como bien decía Miguel Ángel y planteaba José Vicente, a tener que poner impuestos muy caros. Porque como hay un colectivo preso, que somos los ciudadanos, yo te exijo pagar más impuestos para pagar mis incompetencias. Y si hablamos de la armonización que defienden, yo solamente os hago una comparativa. ¿No os parece sorprendente que en este 2020-2021 el Partido Socialista con Esquerra Republicana planteen esa armonización para tapar los problemas de Cataluña? Oye, cuando en el año 2009 el nuevo sistema de financiación autonómica lo ha el Partido Socialista con Esquerra Republicana. Se está reproduciendo lo mismo que pasó en el año 2009 y cuyo sistema de financiación todo el mundo critica por inoperante frente al del año 2001 que se aprobó con el apoyo del 91% de los diputados del Congreso. Creo que la diferencia es suficientemente importante. Entonces, eso es lo que nos preocupa. ¿Por qué no hablamos de armonización, como dice Miguel Ángel, para que no tengamos más de 70 impuestos ecológicos en el conjunto de las comunidades autónomas? ¿Por qué no hablamos de armonización para hacer un fondo común para cuando haya crisis en el ámbito sanitario o en el ámbito educativo? ¿Por qué no hablamos del impuesto de transmisiones patrimoniales que nos están recurriendo de manera continuada y tenemos un conflicto en los tribunales que llevamos reclamando a la ministra 2 años para que le dé una solución legislativa y tampoco lo hace? ¿Por qué siempre que hablan de armonizar o de cambiar algo es para subir impuestos? ¿Por qué no planteamos si podemos quitar algunos? Por ejemplo, ¿por qué no hablamos de rebajar el IVA al sector del turismo? ¿O por qué no hablamos de ayudar al sector de automoción con una rebaja del impuesto y no con un incremento? Y creo que cuando este país piensa, puede pensar en ver qué parte de los impuestos son necesarios, cómo podemos ser más eficientes en la administración pública, porque los que somos funcionarios nos duele que solamente hablen de los funcionarios para bajarle los sueldos o no, y nadie hable de la mayor eficacia, de la mayor eficiencia, de eliminar duplicidades, que le cuestan mucho dinero de los impuestos a los andaluces. Y luego tener en cuenta también que no solamente vale con bajar impuestos, porque si no lo haría cualquiera y sería muy fácil. Hablamos de bajar impuestos, hablamos de simplificar trabas administrativas y burocráticas, hablamos de la unidad de mercado, hablamos de la colaboración público-privada. Cuando no crees en todo eso, evidentemente los recursos necesarios son infinitos y eso lleva a unos infinitos impuestos para intentar sufragarlo. Alicia, ¿qué le preguntarías al consejero o le comentarías? Bueno, primero hay que dar la enhorabuena a Juan y al presidente Juan Manuel Moreno pues por la gestión, ¿no? Porque revertir la situación heredada del PSOE de los ERE, pues sin duda tiene muchísimo mérito y además de una manera tan rápida, porque en los presupuestos del 20 ya creo que cerrasteis con un superávit de 30 y tantos millones y ahora todavía más. Yo te tengo que confesar una cosa, he sido consejera en Castilla y León durante 8 años y la verdad que Andalucía o la mala gestión del Partido Socialista en la Junta de Andalucía nos servía siempre de coartada para argumentar nuestros debates. Nosotros llevábamos muchos años gobernando, en Andalucía muchos años, 30 y tantos años gobernando el Partido Socialista y en todos los plenos siempre los consejeros argumentábamos con datos de Andalucía porque era muy evidente que las tasas de desempleo juvenil, femenino, el paro, la pobreza, los índices, yo era consejera de servicios sociales y también de turismo y por ejemplo, en el ámbito social, pues la pobreza, la dependencia, etcétera. Y todo este esfuerzo, y todo esto lo digo porque siempre podíamos comparar o el fracaso escolar, o en el ámbito sanitario, los ratios de personal, las camas, etcétera, ¿no? Y lo digo todo esto porque nos servía de coartada y nos venía muy bien, ¿no? Porque, claro, les dejamos sin argumentos, ¿no? Y tú en tu exposición pues hablabas de que habéis conseguido pues cumplir las 3 reglas para poder tener superávit, pero que todo eso también supone que vais a tener menos costes, menos intereses y por tanto vais a poder dedicar más dinero y creo que así lo estáis haciendo a las políticas sociales y además bajar impuestos, que son las políticas que en Castilla y León se han venido llevando durante estos años, ¿no? Entonces, yo quiero sobre todo pues felicitarte en esta exposición porque en definitiva, bueno, es todo un éxito de gestión
porque nosotros somos gestores, nosotros somos también los de las políticas sociales, porque tú argumentabas también el incremento de presupuesto en lo social, en educación y tal, y además baja de impuestos. Quiero decir que al final, cuando gestionamos, somos infalibles, ¿no? Y esa bandera de lo social o de la creación de empleo, de otras cuestiones, a veces pues nos la dejamos llevar cuando somos quienes realmente lo hacemos nosotros. Así que enhorabuena, Juan. Un gusto tenerte aquí hoy. Muchas gracias, Alicia. Yo te voy a dar algún dato, Alicia, solamente de este año. En el incremento en el presupuesto, en dependencia, más de 100 millones de euros. En dependencia, ya habíamos subido renta mínima, tal, en dependencia. ¿Sabéis cuántas residencias hay en Andalucía de personas mayores? Lo digo por el dogma ese, parece que... ¿Sabéis cuántas residencias de mayores hay en Andalucía? Hay 665. ¿Sabéis cuántas son públicas? 37 años de gobierno socialista, 14. Es un dato, para que veamos que una cosa es lo que dices y otra cosa muy diferente es lo que haces. Un dato que utilizaré. Consejera, por complementar estos datos que está dando, en Andalucía sabemos que ha habido 700 y pico millones de euros de temas de corrupción por el caso ERE. El caso ERE es de subvenciones dadas a expedientes de regulación de empleo que se han utilizado para engordar los bolsillos de ciertas personas y no de los trabajadores. Por otro lado, ha habido un montón de chiringuitos que ustedes han tenido que quitar para que la administración sea eficaz y muy especialmente en temas relacionados con los asuntos sociales, y de alguna forma siempre se pretende acusar a aquellos partidos que no son de izquierdas de que quitan aspectos de asuntos sociales que en definitiva son chiringuitos. ¿Esto hasta qué punto ha influido para cambiar de rumbo a Andalucía? Pues en el momento que no pagas esas estructuras que no aportan nada, en el momento que intentas ponerte al día y no tener que pagar sentencias, no tener casos que te lleven a sentencias. Yo les he hablado de una sentencia de 240 millones, pero es que hemos pagado sentencias por el estilo en la que había un preacuerdo de 60 millones y por la indolencia de algún consejero se ha quedado una sentencia, o sea, el posible acuerdo de 60 millones se ha desbordado, multiplicado por 3 o por 4. Eso no pasa ahora. Nosotros tenemos un compromiso de pago más que nunca y tenemos que cumplirlo. El no tener esas estructuras que llevaban a ese gasto descontrolado, llevan a ese... He contado el ejemplo de la luz, pero podía contar. Nosotros hemos tenido locales alquilados para desarrollo de la administración de la Junta de Andalucía y tener locales vacíos. Vacíos. Yo le pregunto a cualquiera que está viendo si tiene una plaza de garaje en su casa, alquila al lado para tener la suya vacía. Claro, ¿cuánto dinero cuesta eso? Son muchos. O edificios vacíos años, décadas. En esas décadas, nosotros hemos cogido uno, por ejemplo, la residencia de tiempo libre de Cádiz, de tenerla 14 años cerrada y costándonos el dinero de mantenimiento y el pago del IBI, a subastarla, sacar ingresos para la comunidad autónoma por valor de 12 millones de euros y además una inversión que se va a hacer para convertirlo en un hotel y generación de empleo en Cádiz, con lo que eso supone que hasta el propio alcalde, que no es precisamente el Partido Popular, no lo ha agradecido, conseguir una inversión de 48 millones de euros para la rehabilitación de ese hotel, de los cuales además, por los sistemas que tenemos en la Junta, les hemos ayudado con financiación blanda con 16 millones de euros. Eso es el ejemplo de lo que hacemos o intentamos hacer cada día. Y en todo este proceso de 3 años, de 3 presupuestos, nosotros hemos incrementado la inversión en sanidad en 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros. En educación hemos incrementado del año 18 al año 21 en más de 1.000 millones de euros. O en políticas sociales en más de 350 millones de euros. Con lo cual, a lo que tiene que hacer una comunidad autónoma, que entendemos que es la sanidad, la educación y las políticas sociales, es lo que estamos atendiendo. Y muy importante, que lo habéis dicho antes, desde el acuerdo. Aquí hacía años y años y años que no se admitía ni una sola enmienda de los grupos de la oposición. Nosotros lo primero que hicimos fue sentarnos a negociar y admitimos enmiendas de todos los partidos políticos, de todos. Y en este último año no solamente hemos admitido enmiendas, sino que antes de ni siquiera de presentar los presupuestos al Parlamento, les hemos dado los datos y los números a la oposición para que pudiesen conocer y si querían aportar algo. Es verdad que no hemos llegado a un acuerdo, pero creo que la voluntad firme de intentar ser un gobierno abierto, participativo de todos, lo estamos intentando y vamos a seguir en esa misma línea. Miguel Ángel o José Vicente. No, esto que comenta
Juan, respecto de las políticas, las diferentes políticas que hay que desplegar para que al final pues la administración funcione y la sociedad y la economía, la sociedad civil y la actividad económica funcionen, ¿no? ¿Se puede hacer eso solo bajando impuestos? Pues no. Y Juan explicaba algunos ejemplos de, si queréis, anecdóticos o ejemplificativos muy claramente de cómo se hacen también políticas eficaces y eficientes de gasto público, porque eso también hay que hacerlo, ¿no? Y es que es lo que luego te permite incrementar los presupuestos en diferentes áreas sectoriales, ¿no? Yo lo que quería preguntarle era es eso, ¿no? Hemos hablado de los impuestos, de cómo bajamos los impuestos para potenciar la actividad económica, para generar seguramente más recaudación, ¿no? Pero ese proceso también de hacer más eficiente el gasto público de una administración tan grande, yo sé que cuesta, no es fácil. Una administración más pequeña, ¿no? Pero extrapolando, claro, yo imagino una administración que tiene 37.000 o 38.000, no me corregirás, de millones de euros de presupuesto. ¿Cómo se hace para ir adoptando medidas que poco a poco o más rápido pues vayan haciendo más eficaz y más eficiente el gasto público? Seguramente empezando por, en primer lugar, cortar de raíz cualquier descontrol, ¿no? Pero... Sí, yo creo que, como tú decías, José Vicente, tú por tu experiencia anteriormente como consejero, conoces perfectamente. Para que os hagáis una idea, la Junta de Andalucía tiene algo más de 275.000 empleados públicos. Entonces, yo recuerdo cuando cogí la responsabilidad, una de las primeras cosas que me dijo José Vicente era eso, el control, la necesidad de saber lo que pasa. Porque os sorprenderá, pero en la Junta de Andalucía no había un inventario de los inmuebles de la Junta de Andalucía, por ejemplo. Había algunos datos perdidos, tal. Lo primero que intentamos fue marcar control. Ese control, por ejemplo, en los entes instrumentales. Y además sin sectarismo, sin ideología, con datos objetivos. Nosotros a nuestro sector instrumental, para mejorarlo, para que realmente sea efectivo, le hemos hecho un control por parte de la intervención. Un control que fue rápido, es decir, corto en el tiempo. Después hemos contratado auditorías, lo que no ha hecho yo creo que ninguna comunidad autónoma. Hemos invertido 400.000 euros en auditar entes externos todo nuestro sistema. Hemos pedido también informe a la AIREF y a raíz de eso tomaremos las decisiones para que la administración de la Junta de Andalucía sea lo más eficiente, porque habéis hablado de una palabra también al principio muy importante, que es la confianza, porque al final nosotros podemos hacer cosas, pero si las empresas no empiezan, si los autónomos no llegan, si no hay generación de empleo, por mucho que hagas, no tienes recursos suficientes, porque al final la solución de todo es la generación de empleo. Para que os hagáis una idea, nosotros en el año 2019, un año normal, y principios del 20, crecíamos por encima de la media en el PIB. Crecíamos por encima de la media en la inversión extranjera, que caía en el conjunto de España y en Andalucía subía. En el año 2020, a pesar de la crisis, en Andalucía se han creado 9.000 autónomos, cuando en el conjunto de España, los que suman por los que restan, se han creado netos 2.500. 2.500 en España. En Andalucía, 9.000. Eso demuestra confianza. ¿Por qué? Pues porque nosotros, por ejemplo, tuvo claro el presidente, el vicepresidente desde el primer día que había que simplificar. Aquí había expedientes que tenían 10 años. En medio ambiente habían 4.500 expedientes paralizados por un valor de inversión de 6.500 millones de euros. O como os digo, algunos con 10 años o más. O más. Eso había que reducirlo. Hicimos un decreto de simplificación muy potente y esta misma semana pasada aprobamos otro decreto de simplificación para ejecutar fondos europeos. Porque es una premisa. Como dice el presidente, a mí no me pregunten cuántas leyes voy a aprobar. Pregúntame cuántas leyes derogo. Porque tenemos una... Consejero, disculpe, ¿qué grado de fondos europeos se están ejecutando? Porque anteriormente se perdía mucho dinero en la no ejecución de los fondos europeos, ¿no? Pues fijar, cuando llegamos, la media de ejecución eran de 300 millones de euros al año. 300, 400. En los 2 años apenas que llevamos, hemos ejecutado una media superior a 850 millones. 2-3 veces más de lo que se ejecutaba anteriormente, pero además, como no lo han dejado tan mal, tenemos una obligación de ejecución para los 3 años que nos quedan, de ejecución y certificación de 1.700 millones de euros. Imagínese el esfuerzo que tenemos que hacer, pero ahí estamos trabajando para que no se pierda ni un solo euro, porque cuando alguien plantea esto, dices, oye,
una familia, el primer dinero que utiliza no es el suyo, utilizaría el dinero que le puedan facilitar desde otras fuentes de financiación. Pues parece lógico, primero utilicemos el dinero europeo, después el dinero que nos manda el gobierno de España y por último la autofinanciada. Esos son los elementos que nos permiten de alguna manera, pues bueno, con menos recursos iniciales, al final hacer mucho más rendimiento. Si en vez de utilizar 300 millones de fondos europeos utilizas 1.000, pues sin necesidad de pedirle más dinero a los andaluces, tenemos más capacidad para hacer cosas. Miguel Ángel. Sí. Lo que estamos viendo, por lo que comenta Juan, es que esto es un paquete de no solo control, ni es solo evitar el despilfarro, ni es solo incentivar la actividad. O sea, son muchas cosas las que hay que hacer. Y una cosa que yo he visto que os habéis centrado desde el principio, que me ha parecido muy interesante y que además ahora con la ayuda de los fondos de recuperación seguramente vosotros estaréis un poco por delante de otras comunidades para poder coger proyectos, es que habéis dedicado a estos sectores que sabemos que son un poco el futuro. Por una parte, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, con cambio climático, y por otra parte, con innovación tecnológica. Yo creo que os habéis centrado desde el principio en promover y fomentar ese tipo de proyectos y que creo que tenéis excelentes resultados. Y después también quería preguntarte, porque también he visto una noticia de que habéis conseguido, Andalucía ha conseguido superávit, no de presupuesto, sino comercial, que parece ser que no había ocurrido nunca. Y también me gustaría preguntarte un poco cómo habéis podido llegar a esos números. Muy bien, Miguel Ángel. La primera cuestión. Tal como Europa marcó el camino de la revolución verde y la transformación digital y dijo que por ahí teníamos que ir, en apenas 3 meses creo que fue, se constituyó en el ámbito de la consejería, en el ámbito del gobierno, un comisionado de cambio climático y energía que cuelga directamente del presidente para llevar la coordinación de todas estas cuestiones y, por otro lado, unificamos todas aquellas estructuras que llevaban lo que era la informática, la tecnología de la Junta de Andalucía para llevarlo a una sola unidad y para crear lo que se ha creado, que es la Agencia Digital de Andalucía. Para ser rápidos en la respuesta y poder atraer, como dices, los máximos recursos y dar la respuesta más rápida. Os doy un dato, solamente en energías renovables, ahora mismo la Junta de Andalucía tiene 17.000 millones de euros de inversión que requieren de nuestra tramitación para que sea inversión en Andalucía. 17.000 millones de euros con la generación de empleo que eso puede llevar, ¿no? Entonces, fue una respuesta rápida ante eso. Eso unido al I+D+I, que también desde la Consejería de Economía se están haciendo todos los esfuerzos, desde el I+D+I de la universidad, la traslación también del conocimiento hacia el sector privado, el apoyo al sector privado y también las startups. Recientemente se han adjudicado los 3 fondos que se crearon con una cantidad muy importante de financiación para intentar llevarlo a cambio. Porque, fijaros, alguien puede decir, oye, más recursos, pero es que eran recursos europeos que estaban esperando ahí y que no se utilizaban. Nosotros lo que hemos hecho es lo más rápido posible ponerlo en marcha. Y luego, en cuanto a superávit comercial, hemos hecho mucho esfuerzo también en la parte de industria. Nuestra industria a día de hoy, dentro de las dificultades, tiene un 11% del PIB de Andalucía. Genera 275.000 puestos de trabajo. Y desde que llegamos nos hemos dedicado a visitar pues todos los sectores más importantes. Puedo contar, solamente en Lucena tenemos el sector del frío industrial, que el 70% de la producción de España de frío industrial se hace en Lucena. Y querían un edificio que estaba abandonado por la Junta para utilizarlo como base de ese clúster y no lo tenían sin luz. Bueno, desde el primero, darles cariño, acompañarles en los procesos para que tuviesen posibilidad de crecimiento con el sector, con cualquier sector que realmente muestre cierto interés. Eso, unido también al sector agrícola, que en el ámbito sobre todo de Almería se está potenciando mucho, pero potenciando no solamente el sector, sino el sector con la tecnología. De hecho, la consejera ha anunciado esta semana también un parque tecnológico exclusivo de I+D+I vinculado a la agricultura en Almería. ¿Por qué? Porque no solamente estamos bien, sino que tenemos que conseguir estar aún mejor y ser más competitivos. Eso es lo que la balanza comercial, ese trabajo de exportación, ese trabajo de extenda, de estar en los mercados, como decía, el sector del frío, el 70% de España, pero el 40% de su producción se ha conseguido que vaya a la exportación, acompañando el sector agrícola cada vez más, va, a pesar de las dificultades de nuestra falta de respuesta por parte del Gobierno de España a los vetos, entenderme vetos como aranceles que nos ha puesto Estados Unidos y que se está trabajando desde la Consejería de... ¿Y el Brexit para el sector agrícola cómo se va a evitar? Porque uno de los primeros socios comerciales del sector agrícola almeriense
en donde yo resido, pues es el Reino Unido, y parece que la gente de Almería está dispuesta a ir allí para vender si hace falta puerta a puerta, ¿no? No solamente está dispuesta, es que ya lo ha hecho, ya ha permitido que los 2 primeros meses no solamente no ha caído el mercado con el Reino Unido, sino que se ha incrementado. Pero por la calidad, porque hace tiempo que en Almería se han dado cuenta y han trabajado, pues yo os cuento otro detalle, invernaderos inteligentes, invernaderos con placas solares, invernaderos de cristal para también cuidar del medio ambiente, es decir, esa capacidad de multiplicar la producción por 2, por 3 o por 4 y sobre todo una producción de calidad, que no nos haga competir con el producto de baja calidad y bajo coste y bajo precio, sino un producto de calidad. Pero os hablo de Almería y me voy justo al otro extremo, en Huelva. En Huelva han conseguido abrir un canal que si son capaces de poner el producto recolectado en 24 horas en los mercados alemanes, del Reino Unido, etcétera, se les paga casi al doble. Es decir, se ha buscado, se ha trabajado desde la Consejería de Agricultura para no solamente buscar el volumen de la producción, sino la calidad y, en consecuencia, el alto rendimiento de los productos que se trabajan. Esto, consejero, para enfocar ya las cosas hacia el futuro y también para que intervengan ellos, pero teniendo en cuenta que no se ha reunido hace mucho tiempo el Consejo de Política Fiscal, teniendo en cuenta que Andalucía está reclamando una mejor financiación autonómica y, por otra parte, dado por causa de la pandemia que va a haber fondos europeos que se van a recibir de esos 140.000 millones, la cuestión es, ¿Andalucía será tratada con justicia, recibirá lo que necesita, o estaremos al capricho del jefe de gabinete del presidente del gobierno? Bueno, ahí nosotros hasta ahora no hemos tenido mucha suerte, por no decir otro adjetivo. La financiación, Andalucía viene perdiendo, pero fijaros, si la ministra fuera de Galicia, pues podrías entender, pero la ministra consiguió en marzo, en el Parlamento andaluz, que se aprobase por apoyo de todos los partidos reclamar la financiación que le hacía falta a Andalucía. ¿Sabéis cuánto importe reclamaba ella? 4.000 millones de euros. 4.000. Y dijo que ella lo reivindicaría siempre y en cualquier sitio. Y lo sabía perfectamente porque lo tenía estudiado. Y a José Vicente, creo que fue en concreto, al que nada más llegar al Congreso, le dijo que ese tema que ella reclamaba como prioritario pasaba a ser secundario porque en 2 años no le daba tiempo. 2 años, cuando sabía perfectamente los números. Ella reclamaba 4.000. Los organismos independientes hablan de 900 para equipararlo. Pero fijaros que esto no es un debate de Andalucía con el gobierno central, que nosotros somos los primeros que decimos que Valencia, que la Comunidad Valenciana está peor que nosotros, que antes hay que atender a Valencia, que antes hay que atender a Murcia, que hay que atender a Andalucía, que hay que atender a Castilla-La Mancha, y que además, si el sistema de financiación no sirve para ayudar y para vertebrar, tampoco sirve para que le den solamente a una comunidad. Y ahí no nos han dado. En segundo lugar, me decías de los fondos europeos. Te hago un ejemplo, Eugenio. En el reparto del RIA, de esos 10.000 millones, a Andalucía han dado 1.881 millones de euros. Es decir, aproximadamente el 18%. Cuando Andalucía, eso es la población que tiene. ¿Sabéis cuánto le han dado a España en ese reparto del RIA en el conjunto de Europa? La población multiplicado por 2,6. 2,6 veces más que población tiene. Con lo cual, si hubiesen trasladado esos datos a Andalucía le hubieran correspondido pues hacer la cuenta. 1.881 multiplicado por 2, por 2,6. Cada vez que se ha repartido, Andalucía hemos salido peor. Se pasó también con el fondo COVID cuando se hizo el reparto. Y con los Next Generation, no es que vaya a ser malo para Andalucía, es que no hay transparencia ninguna. Nadie sabemos cómo se va a repartir los PERTE, los proyectos estratégicos. Estamos ya en marzo prácticamente y no sabemos qué importes tenemos para ejecutar las comunidades autónomas y sabemos que tenemos un tiempo limitado porque así lo ha perdido Europa, con lo cual no sabemos importe. Sabemos que el reparto lo van a hacer a la carta y cuando hacen a la carta, no voy a decir las comunidades, pero vosotros sabéis perfectamente qué comunidades siempre salen beneficiadas. Y en tercer lugar, tenemos una necesidad de ejecución rápida por varios motivos, porque lo pide Europa, pero también porque eso es generación de empleo y generación de actividad económica y ayudar a los sectores más necesitados. ¿A qué esperamos, señores? Si esto lo saben desde julio, que le recibieron con aplausos al presidente Sánchez. Los mismos aplausos que le dieron al presidente Zapatero cuando aprobó el Plan E, por cierto. Pero bueno, desde julio, estamos en marzo prácticamente, vamos a empezar a actuar ya, que las comunidades estamos preparadas para ello. A quien quiera. Sí, yo quería saber, Juan, cómo ha ido, yo creo que se ha reunido una vez la ministra Montero en la conferencia sectorial del plan de reconstrucción
creo que ha sido en enero, no sé si tenéis alguna noticia más, si crees que esa conferencia sectorial va a ser ejecutiva, si va a sustituir el Consejo de Política Fiscal y Financiera, o cuál es el papel real, o es simplemente un parapeto más para, bueno, pues para envolver en transparencia lo que no hay transparencia. Y luego otra cuestión, hablabas de los presupuestos generales del Estado que habías aceptado, de la Junta de Andalucía, que habías aceptado enmiendas de todos los grupos políticos, que me parece muy bien, y me gustaría saber si creo que he leído que habéis hecho acuerdos con el diálogo social para apoyar al sector productivo de Andalucía, y yo no sé si en la anterior etapa socialista ese diálogo social existía o es una cuestión que vosotros habéis sacado adelante y para llegar a acuerdos y consensos que beneficien al sector productivo de Andalucía. Pues bueno, lo primero, la conferencia sectorial. La has explicado prácticamente en su totalidad. En esa conferencia sectorial uno entiende que si es el Ministerio de Hacienda es para coordinar y para conocer todos los criterios, porque te sorprende cuando yo, por ser consejero y por la coordinación que hemos hecho en Andalucía, tengo conocimiento de las distintas sectoriales que se hacen en cada ministerio. Pues en ninguna son iguales. En algunas lleva asistencia técnica para poder contratar personal para desarrollar eso, en unas es un 2,5, en otras es un 3,5, en el RIAT es un 4, en otras no lleva nada, unas son para allá, otras ya veremos cuándo son. Y le preguntamos, hombre, ministra, parece lógico que aquí nos traslades esa información. Y nos dijo que no, que ella no iba a hacer esta coordinación, que no podía. Creo que muestra la debilidad del gobierno, la incapacidad para llevar esa coordinación. Claro, por ejemplo, perdona Juan, en el Ministerio de Derechos Sociales, el de Pablo Iglesias, que tiene 900 millones de euros de fondos europeos asignados. ¿Pablo Iglesias? ¿Pablo Iglesias tiene algo que ver con los derechos sociales? No sé quién es ese señor. Es broma, es broma. Social no está. Como se dedica a todo menos a eso. No, al ministerio no se dedica. Eso es verdad. Pero bueno, en su presupuesto tiene pintados 900 millones de euros. El 80% lo va a destinar a las comunidades autónomas y parece que ya ha hecho un reparto un poco singular. Y por eso yo digo, ¿cómo encaja la conferencia sectorial o el Consejo Territorial de Servicios Sociales, donde se ha hecho esa distribución de fondos europeos de un ministerio, con esta conferencia sectorial de recuperación? ¿Sabes? Que falta eso. Pues parecería lógico que fuera desde ahí donde se hiciese una cierta coordinación y pudiésemos participar las comunidades autónomas, porque vamos a tener que hacer una ejecución de un 40 o un 50% de los recursos. Pues nos dijo que no, que eso no, que eso era cada sectorial por su cuenta. Y dice, bueno, vale, lleva un reglamento para regular, no sé el qué, porque tampoco vamos a hacer muchas cosas, pero bueno, en ese reglamento, fijaros, cada comunidad autónoma y ciudad con estatuto de autonomía tiene un voto, 19. ¿Sabéis cuántos votos tiene ella? 19. Y dices, la cogobernanza, vale. ¿No? Cogobernanza. No, pero viene algo más que vais a acertar vosotros solos. A ver si adivináis quién tiene el voto de calidad en caso de que empatemos en la votación. Es decir, todas las comunidades en contra de la ministra. Acertaste, Alicia. ¿Cómo se nota que sois del Partido Popular? O sea, fíjate. O sea, fijaros. Hombre, hasta alguna comunidad le dijo, hombre, alguna comunidad suya, le dijo, hombre, ministra, quizá debiéramos ser un poco más imaginativos en la forma de la cogobernanza. Se lo dijeron con mucha educación. Eso es la fórmula que tienen ellos de entender la política. Vosotros me habéis dicho enmiendas. Os digo más. Nosotros no solamente hemos aprobado enmiendas, sino que ha habido cosas que no han ido en enmiendas y que han ido de manera verbal con las consejerías y se la hemos reconocido públicamente desde la tribuna. Pero, consejero, se olvida de explicar que cuando, antes de aceptar esas enmiendas, usted, antes de elaborar los presupuestos, ha llamado a cada líder del sector económico de cada partido, se ha sentado con él en el despacho y han hecho números con folio y bolígrafo, ¿no? Les hemos dado los números. Les hemos dado los números del presupuesto porque entendíamos que si no teníamos esa confianza, no podían analizar, no podían jugar solamente con los datos que nosotros le contásemos, sino le teníamos que dar esos datos. Yo creo que eso muestra la voluntad de ese convencimiento. Y fijaros, en la conferencia sectorial, para que veáis, estaba el representante de la Federación Española de Municipios y Provincias. Ella le planteaba que fuera con voz. Y fuimos nosotros, en concreto el consejero de Murcia, el que le dijo, hombre, ministra, si creemos en la cogobernanza y los ayuntamientos son parte de nuestra estructura de Estado, de país, démosle voz y voto. Pero fijaros, tuvimos que ser nosotros que dicen que no son capaces de llegar a acuerdo, los que tuvimos que pedir y reivindicar ese voz y voto
para la Federación Española de Municipios y Provincias. Hay dos posibilidades en este momento. Los que creemos en la posibilidad del diálogo, del acuerdo, y los que no. Y ese es un grave problema, que los que están al frente, los que tienen que capitanear un dinero que se han apropiado, porque creo que también la gente tiene que saber que el dinero de los fondos europeos, Europa no se lo ha dado a Sánchez, se lo ha dado a los españoles. Y cuando hablamos de los españoles, hablamos del Estado, gobierno central, hablamos de las comunidades autónomas, hablamos de las diputaciones, de los cabildos, de los consejos, hablamos de los ayuntamientos más grandes y más pequeños, si creemos en eso. Ahora, si no creemos, yo os puedo decir que la última comisión, cuando yo dije la independencia del gobernador del Banco de España, algunos miembros del Partido Socialista me dijeron que el gobernador del Banco de España no era independiente. ¿De acuerdo? Claro, si ese es el planteamiento, evidentemente pues jugamos en otra esfera y con otras condiciones. Miguel Ángel o José Vicente. Juan, ya nos has contado un poco todo lo que hacéis a todos los niveles, todo lo que está, la nueva forma de enfocar la gestión en Andalucía desde que habéis llegado. Y también sabemos un poco cuáles son los sectores un poco principales que van a enfocar los fondos de recuperación que vienen de Europa. Me gustaría seguro que hay alguna cosa nueva o algún proyecto diferente que estéis pensando o una forma distinta de acometer alguna política pública. Bueno, pues un poco que nos cuentes un poco, si puedes, alguna cosa nueva, algún proyecto nuevo o alguna idea nueva que tengáis en vuestra gestión, si se puede. Sí, señor. Bueno, yo creo que tampoco somos de inventar mucho. O sea, yo creo que las cosas más o menos están. Para nosotros hay un concepto, por ejemplo, que es la colaboración público-privada, que es la capacidad de hacer las cosas con todos los sectores. Anteriormente decíais que hayamos sido capaces de llegar a acuerdos con las organizaciones sindicales. Por supuesto, porque esto va de todos, y más después de esta pandemia. Con la Confederación de Empresarios, por supuesto, con todo el mundo que tenga realmente voluntad. Y aquí estamos en ese trabajo. Miguel Ángel, nosotros en Andalucía estamos atrás en el tema de la transformación digital y ahí hemos puesto un foco muy importante. El presidente también anunció la parte del I+D+I. Fijaros, en la crisis del año 2008 y 2009 quizá a este país le faltó trabajar más la parte del I+D+I, la financiación del I+D+I. No tanto la pública, sino también ese enlace con la inversión privada. Nosotros en Andalucía el presidente anunció un firme, un apoyo decidido. Y en ese sentido estamos trabajando desde el ámbito, como os he contado, de la consejería y también con el Banco Europeo de Inversiones para intentar sacar un producto que sea atractivo, que sea visible y que facilite la llegada de ese dinero. Y luego, como os decía, ¿qué sectores tenemos? Tenemos la industria, que ha demostrado durante toda la pandemia que es capaz de no parar, de seguir produciendo y de dar respuesta. Por ejemplo, gran parte de las mascarillas que se han consumido en España han salido de Alcalá de Real. ¿Os acordáis cuando fue la Guardia Civil a confiscarle las mascarillas? A la Junta de Andalucía, además, se las confiscó, que las tenían cargadas para los hospitales. Compras, correcto, sin necesidad, porque el empresario está allí para trabajar. Como él decía, yo se lo entrego a quien sea necesario. Esa empresa hoy está desarrollada y mañana, por ejemplo, se le da un premio dentro de la celebración del 28 de febrero, Día de la Autonomía de Andalucía, se le da un premio por el enorme esfuerzo que han hecho, poniendo a la gente a trabajar 24 horas al día. Creemos en esa industria, Miguel Ángel. Creemos que Andalucía puede ser industria pionera haciendo las mascarillas para media España. Puede ser pionera con el tema del frío industrial. Es pionera, por ejemplo, en el sector minero. Es pionera porque hay recursos naturales y capacidad tecnológica para sacar más provecho. Ahora mismo hemos aprobado la semana pasada también un proyecto de economía circular con Atlantic Copper, que por cierto se va a nombrar también, se le va a dar la medalla de Andalucía a Javier Targueta, de 256 millones de euros el primer proyecto, pero lleva anexo 250 millones de euros más de inversión, todo vinculado a la economía circular, que nos permitirá que en el caso del cobre el reciclaje sea en España del 100%. Y todo eso en Andalucía, para que veas, dejamos de hablar de ERES, de sentencias, para hablar de industria, de innovación, de economía circular, de cuidado del medio ambiente. Es decir, creo que es un cambio hacia lo que realmente los andaluces nos están planteando. Porque, oye, si hacemos una inversión tan potente en la educación y en las universidades, es para que ese talento tenga la capacidad de desarrollo. Esta semana pasada también Google ha anunciado la creación de un centro de referencia sobre ciberseguridad e infraestructuras en Málaga. Eso es a lo que creemos. No lo hacemos nosotros.
Nosotros tenemos que sembrar y facilitar, simplificar, reducir trabas para que el sector privado vea que Andalucía se ha convertido en un auténtico referente de desarrollo económico, de desarrollo industrial, de desarrollo empresarial para los autónomos, en una palabra, para generar de empleo, que es lo que realmente es lo que tenemos que hacer las administraciones, ayudar a que las empresas generen empleo. José Vicente y Alicia, preguntas cortitas porque andamos muy apretados de tiempo. Yo habéis entrado de refilón en el tema de la financiación, en el tema de los sistemas de financiación autonómico, los fondos europeos. Creo que, aparte de las consecuencias directas que este cambio de políticas está provocando en Andalucía respecto y que benefician el día a día de los andaluces, otra de las consecuencias es que, claro, Andalucía ha pasado de ser el ejemplo de Alicia cuando tenía que poner cosas negativas a ser una voz autorizada en el concierto nacional. Y en ese sentido, y porque es verdad que con Cristóbal Montoro hicimos todo el proceso de análisis técnico de la modificación del sistema de financiación o lo que hubiera que cambiar del sistema de financiación, y la ministra Montero lo único que tenía que hacer, fijaos bien, o sea, Sánchez llegó al gobierno diciendo que venían a hacer política. Bueno, pues lo único que tenía que hacer en el sistema de financiación era hacer política, sentar a los consejeros en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque todo el trabajo técnico estaba hecho. Era hacer política, llegar al acuerdo político del sistema de financiación. ¿Cómo ves esa cuestión, Juan? Y también estamos en disposición de poder absorber todos los fondos europeos que parece que tienen que venir y que seamos eficientes en la aplicación de esos fondos, ¿no? Que al final nos sirvan de verdad para corregir desequilibrios de nuestra actividad económica y transformar también nuestra actividad económica. ¿Estamos en esa disposición o a cuánto estamos? No sé si me explico, ¿no? Porque a mí me parece que en algunas materias, pues sí, estamos en el punto que podemos presentar proyectos que tengan su eficacia, ¿no? Pero en otras me parece que estamos muy lejos de lo que nos exige Europa. O sea, si Europa nos pide, presénteme rotondas, le presentamos 500. Ahora, si nos pide no sé qué, creo que ahí no sé si estamos a la altura. José Vicente, nos quedan escasamente 3 minutitos. Que conteste el consejero una última pregunta a Alicia y despedimos. Venga, pues si queréis preguntar a Alicia ya termino, ya cierro. Sí, una pregunta muy concreta y está relacionada con lo que comentaba José Vicente. El sistema de financiación autonómico que no se está abordando, que ya llevamos 2 años de gobierno monocolor, este último año con Iglesias metido en el gobierno, y un poco qué previsión hay, si se va a abordar y cómo está la situación, porque yo creo que lleva ya casi más de 6 años caducado, ¿no? Se tenía que haber, nosotros también tendríamos que haberlo en su momento abordado y no se abordó y bueno, pues ¿cómo lo ves? ¿Cómo está? Pues mira, yo creo que no lo van a abordar, porque hay comunidades como incluso Valencia o nosotros que hemos planteado... Perdona, financiación autonómica y local, porque yo creo que debería Sí. Tiene que ir de la mano. Pero fijaros, nosotros le pedimos un fondo transitorio por lo menos de compensación, de nivelación, hasta que se haga el cambio de financiación. Y ni una cosa ni la otra. Mira, a mí me critican mucho que si el Partido Popular lo hizo o no lo hizo. Yo os hago un ejemplo. En el año 2009 se aprobó el sistema. En el año 2012 se hizo el primer cambio de financiación autonómica importante de este país. Plan de pago a proveedores, el FLA, y las liquidaciones negativas del año 2008-2009, que cuando llegó Rajoy, a los 20 días creo que fue, tuvo que ampliar a 10 años el plazo de devolución. Pero es que al año lo tuvo que ampliar a 20. Primer pago a proveedores. Primer modificación del sistema de financiación. Segundo, lo ha dicho José Vicente, acordaros, enero del 17, conferencia de presidentes, y Rajoy les dice, empezamos, dicen que sí, se contrata el comité de expertos. El comité de expertos en julio da el informe. Se empiezan las negociaciones informales con los partidos políticos. En marzo, abril, se termina de perfilar el presupuesto del año 2018. Moción de censura. Con todo el esbozo preparado, no han hecho nada. Esa es la realidad. Nosotros sí que hemos hecho. Que podíamos haber hecho más y mejor, siempre. Todo es mejorable. Pero los que no han hecho nada han sido ellos. Y en segundo lugar, en lo que me preguntaba José Ignacio y José Vicente de los fondos europeos. José Vicente, se aprobaron en julio, se sabía en julio, estamos en marzo y todavía no hemos empezado y corremos un grave riesgo, y tú lo has apuntado, y es que esto se convierta en un gran plane
en vez de en un gran elemento de transformación, por el I+D+I, por las energías renovables con el hidrógeno, con las nuevas tecnologías, con los nuevos sistemas que hay. Si queremos ejecutar como si fuese un plan E para hacer rotondas, para hacer electrolineras o para comprar coches eléctricos, correremos un grave riesgo. Y es que esto se agotará el dinero y quedará un solar, porque la deuda está disparada donde está. Y eso habrá que pagar. Consejero, gracias por haber estado en Café de Economía, que por otra parte es su casa, y le emplazo a que, si quiere volver a visitarnos cuando se repartan los fondos europeos, que empezarán el 31 de marzo con esos 26.000 millones de euros que ya se han pedido y han pasado a deuda. Pero eso hablaremos más adelante. ¿Se dan cuenta, amigos y amigas de Café de Economía, cómo Juan Bravo Baena, el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, tiene métodos, tiene sistema, tiene formas, y por eso Andalucía ha dejado de ser la última en las estadísticas y camina a la prosperidad? Buenos días y hasta la semana que viene.